respecto a la elaboración de expedientes técnicos en agua y saneamiento básico, ¿no? Eh, Enfocado pues en directivas del Ministerio de Vivienda. En primer lugar, agradecer a cada uno de los que están presentes de manera virtual el día de hoy y que nos están prestando atención para poder informarnos o de repente ampliar nuestros conocimientos respecto a una necesidad tan grande, ¿no? Que es la ejecución de proyectos de agua y saneamiento para nuestra población peruana, ¿no? Hoy más que nunca, en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Todo el mundo habla del COVID, todo el mundo habla de cuidarse, de lavarse las manos, pero hay muchos peruanos que el día de hoy no tienen ese servicio. Y nosotros, como parte, pues, de este temario, vamos a aportar para poder cerrar estas brechas que tenemos como país, para que nuestra población, pues, pueda tener este servicio y un servicio de calidad. Bien, vamos a tocar este módulo 2, contenido mínimo del expediente técnico. Va a ser una jornada en general bastante larga, en las cuales vamos a ver diversos temas. Entre ellos, lo hemos separado en una primera parte, en donde vamos a hablar, una parte introductoria, pero muy importante, en donde vamos a hablar primero cómo debemos atacar un proyecto. ¿Cuáles son las brechas que existen en el ámbito urbano, en el ámbito rural? ¿Cuáles son los componentes básicos que existen en un sistema de agua o en un sistema de eliminación de excretas? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos en el ámbito urbano o las alternativas que tenemos en el ámbito rural? ¿O cómo debemos enfocar nuestro proyecto? ¿Cómo vamos a hacer para darnos cuenta de que nuestro proyecto no tenga duplicidades de inversión o que nuestro proyecto no esté fraccionado o que tengamos esta visión integral? Esa primera parte la vamos a abarcar, me parece muy, muy importante, debido a que he visto como parte de la labor que desempeño profesionalmente, muchos proyectos que quizás pueden estar muy bien estructurados, pueden tener cálculos correctos, hidráulicos, estructurales, electromecánicos, los mejores planos, los mejores presupuestos, pero sin embargo el proyecto no nació de una manera correcta. Y muchos de esos proyectos finalmente no terminan en una ejecución de obra, sino terminan en una desactivación o anulación del proyecto. Para eso también ustedes, en muy buena forma, previo a este módulo, pues ya han visto el primer módulo, toda la parte de la preinversión, toda la parte de la gestión del proyecto, que es muy importante, pero ahora nos vamos a enfocar sobre todo ya en el proyecto de saneamiento básico. ¿Cómo tiene que estar enfocado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar o apuntar para un proyecto? Luego de eso vamos a discutir sobre la memoria descriptiva, este pequeño documento que es el resumen de todo un expediente técnico, que tiene que ser quizás lo más conciso posible, pero a su vez tiene que tener la mayor información completa y concisa que puede resumir de qué se trata el proyecto. Luego de eso vamos a ir ya de lleno quizás a la parte del fondo de este módulo, que es la ingeniería del proyecto. Vamos a ver el tema de cálculos hidráulicos, cálculos en agua potable, cálculos en alcantarillado, criterios de diseño para tratamiento de agua potable, criterios de diseño para tratamiento de aguas residuales, o criterios de diseño para sistemas de eliminación de excretas. Este pues no es un curso netamente de hacer quizás todo el contenido de la universidad, porque necesitaríamos muchas horas para poder entender esto, pero sí ustedes con la base, que seguramente la poseen, enmarcarles en cuáles van a ser las normas a las cuales nos vamos a basar, cuáles son los criterios de diseño, las fórmulas que nosotros vamos a tener que emplear, y de qué manera nosotros vamos a darnos cuenta si realmente esta ingeniería es la correcta o no. Y también vamos a hablar de la presentación, ¿no? Cómo debemos presentar nuestro proyecto, cómo debemos calcular una demanda de agua potable, una demanda de alcantarillado, cómo vamos a visualizar una planta de tratamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué información vamos a necesitar para poder diseñar estos sistemas? En fin, este va a ser el objetivo de esta tercera parte, que va a hablar de la ingeniería del proyecto. Acá nos vamos a tomar unas 2 a 3 sesiones para hablar de toda esta ingeniería del proyecto.
También vamos a tocar después el tema de los metrados, cómo cuantificar toda esta ingeniería que hemos elaborado, y para después ya, después de cuantificarlo en cantidades, lo vamos a presupuestar, ¿no? Lo vamos a ver estas cantidades, finalmente cuánto se resume a soles, y después de eso, cuánto tiempo nos va a demorar toda esta ingeniería que hemos pensado, y cuáles van a ser las reglas de juego cuando ya esto se ejecute. Y obviamente también los planos en los cuales vamos a visualizar cómo deberían presentarse unos planos, para tener una idea clara de un expediente, para no tener problemas en la ejecución de las obras. Quizás muchos de ustedes van a ser o son quizás jefes de proyecto o especialistas en un expediente técnico y tienen que tener toda la información concisa para que cuando se ejecute la obra, asumiendo esta responsabilidad, pues no tengamos mayores dudas durante la ejecución. En eso va a constar la totalidad de este módulo. Bien, es importante partir desde que tenemos que diferenciar un expediente técnico en dos partes: el ámbito urbano y el ámbito rural. Quizás muchos de ustedes lo han escuchado: población urbana, población rural. Cuando vamos a hacer un expediente de saneamiento, es importantísimo tener este dato y saber cuándo es urbano y cuándo es rural. Probablemente muchos de ustedes ya lo saben, y para los que no, quizás el día de hoy captaremos esta información. Cuando hablamos de ámbito urbano, son centros poblados, poblaciones, localidades, que tienen una población mayor a 2.000 habitantes. Vale decir, de 2001 hacia arriba, se considera población urbana, en las cuales se encajan en un solo centro poblado este valor de población. ¿Y qué pasa con dos menos? Cuando es de 2.000 hacia menos, ya es catalogado como ámbito rural. ¿Por qué la importancia de definir, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de separar el enfoque urbano del enfoque rural? Hay normativas que se van a aplicar para el ámbito urbano y hay normativas que se van a aplicar para el ámbito rural. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que saber cuando nosotros vamos a elaborar un proyecto es saber a qué ámbito pertenece. Y luego de ello, pues, tendremos que ya determinar cuál es el marco legal el cual para nosotros va a aplicar. Quizás muchos de ustedes, pues, van a presentar sus expedientes al sector, ¿no? Y el sector como tal también se ha separado en dos, ¿no? Tiene también un programa que ve proyectos en el ámbito urbano y tiene otro programa que ve proyectos en el ámbito rural, justamente por esta diferencia. Para algunos quizás, y personalmente para mí también es un número muy frío, porque se entiende que una población urbana es una población que más allá de propias actividades extractivas de la zona, está haciendo actividades comerciales o actividades industriales, ¿no? Pero ya nuestro Estado peruano ha definido hasta el día de hoy que vamos a llamar población urbana a todo centro poblado que tiene una población mayor a 2.000 habitantes. Otro concepto previo que tenemos que tener en claro, y esto seguramente ya se los han dicho en el módulo 1, es todo proyecto en general, no solamente un proyecto de saneamiento básico, pero todo proyecto en general nace por una necesidad o nace por un problema. Existe un problema. ¿Cuál es el problema cuando atacamos un proyecto de saneamiento? El problema no es la carencia de los servicios. El problema probablemente va a ser el alto índice de enfermedades de origen hídrico. La población se está enfermando de una manera constante porque no puede tener un higiene adecuado, porque no tiene un servicio de agua de calidad o porque no tiene un servicio de disposición de excretas. Pero el problema no es el servicio, el problema es que la gente se está enfermando, la población se está enfermando. Entonces nosotros tenemos que atacar este problema. Es muy importante tener este enfoque. ¿Por qué les digo? Si nosotros, por ejemplo, vamos a pensar que el problema es que no tiene servicios de agua, probablemente vamos a hacer un proyecto para hacerle su sistema de agua. Y no vamos a pensar que tiene un sistema o que necesita un sistema de alcantarillado, o un sistema de tratamiento de aguas residuales, o un sistema de eliminación de excretas.
En cambio, cuando estamos hablando del problema origen, que es que mi población se está enfermando, está gastando muchos recursos económicos que ya en escasez lo tiene, en poder atenderse quizás en un centro de salud, si es que en buena forma lo puede hacer, pues no le estamos dando condiciones de vida a la población. Este es el problema y este es el objetivo que debe atacar todo proyecto de saneamiento, que es la disminución de enfermedades de origen hídrico en las localidades que va a atacar mi proyecto. Entonces, existiendo la necesidad, surge la idea para poder atender esa necesidad. Y es ahí donde se formulan los proyectos. Claro está que previo a ello, pues ha pasado, seguramente ya les han dicho, por una cartera de PMI, ha pasado por una preinversión, va a llegar a la etapa de la inversión con elaborar probablemente el expediente técnico y finalmente se van a comenzar a ejecutar las obras. Ese es el proceso, pero que nace de esta necesidad. A veces un poco incido en esto porque este es el enfoque que le tenemos que dar a todo proyecto, a nivel de idea. Sin embargo, ustedes se acordarán que hasta hace unos años nosotros trabajábamos o formulábamos proyectos a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, el cual ya se encuentra desactivado y ya no estamos trabajando bajo ese sistema. Ahora estamos trabajando bajo otro sistema, quizás ya de siglas resumidas, indicado como INVIERTE-P, en el cual estamos enfocados ahora en brechas. Para poder cuantificar el proyecto, para poder atender el proyecto, ya este sistema nos ha dado indicadores de brecha. Y estos indicadores de brecha van a ser separados también en indicadores de brecha para el ámbito urbano e indicadores de brecha para el ámbito rural. ¿Ve la importancia de saber cuándo estamos hablando de una población urbana y una población rural? Y como quizás se pueden haber dado cuenta, existen 1, 2, 3, 4, 5 brechas en el ámbito urbano y existen 3 brechas en el ámbito rural. Y me voy a detener un poco a comentarles rápidamente una por una por qué es importante esto, que muchas veces yo les aseguro durante la experiencia laboral que tengo, muchos hacen el proyecto y se olvidan del indicador de brecha. Este es el enfoque o estos son los indicadores que me van a medir la necesidad de hacer o no hacer un proyecto. Todo proyecto tiene que atacar una brecha, ya sea en el ámbito urbano o ya sea en el ámbito rural. ¿Cuáles son las brechas en el ámbito urbano? Indica porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública. ¿Cuál es otra brecha? Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de alcantarillado u otra forma de disposición sanitaria discretas. Ahora lo vamos a ver cada uno cuál es el concepto. Porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas. Porcentaje de horas al día sin servicio de agua potable en el ámbito urbano. Porcentaje de viviendas urbanas con servicio de agua con cloro residual menor al límite permisible, 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque esto es lo que nos indica nuestro reglamento de calidad de agua para consumo humano. El reglamento indica que toda agua que es abastecida a cualquier punto de la red tiene que tener como mínimo una concentración de cloro residual de 0.5 miligramos litro. En el ámbito rural, los indicadores son muy parecidos, pero no están hablando de los mismos indicadores del área urbana. Tiene un indicador de población rural sin acceso al servicio de agua potable, similar al primer indicador que tengo del ámbito urbano. De la misma forma, el segundo indicador, porcentaje de la población rural sin acceso a servicios de alcantarillado u otra forma de disposición sanitaria discretas. Y porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua con cloro residual menor al límite permisible, 0.5. Importante poder, ya seguramente ustedes se habrán dado cuenta, que para el ámbito rural no existe el indicador de continuidad, que es horas de servicio de agua potable, o también el indicador de volumen de aguas residuales no tratadas. Les pongo un ejemplo acá. Tenemos una localidad que tiene un adecuado sistema de agua potable, toda la población tiene agua en el ámbito rural,
toda la población tiene accesos a alcantarillado u otra forma de disposición sanitaria discretas. Sin embargo, el agua lo tienen solamente 18 horas. ¿Puedo hacer un proyecto de inversión pública en el ámbito rural para subir de 18 a 24 horas? Cuando yo voy a dar el proyecto, probablemente voy a ver, porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable, 0. Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio, 0. ¿Por qué? Porque ya les dije la premisa, todos tienen el servicio de agua y tienen agua de calidad. Porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua con cloruro rocial menor al límite permisible, 0. Al no tener brecha, no encajaría en una opción para hacer un proyecto de inversión pública. Por ende, la necesidad de que ustedes, antes de hacer cada proyecto, ustedes sepan cuáles son los indicadores que ustedes van a atacar en función a cada ámbito. Y vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Todos tienen el cálculo es de una manera muy similar y todos están determinados o indicados en la resolución ministerial número 05-2020 de vivienda, en donde en esta resolución no solamente van a ver estos indicadores de brecha de saneamiento urbano o de saneamiento rural, sino también van a ver indicadores en vivienda, por ejemplo, ¿no? Y en urbanismo también, para los que quizás quieren ir un poco más allá, no solamente quedarse en el ámbito de saneamiento básico. Bien, este primer indicador del ámbito urbano me dice porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública. ¿Qué nos dice la definición? Copiada tal cual de la resolución. El indicador busca medir el déficit, la diferencia de cobertura de acceso al servicio de agua potable mediante red pública, ya sea mediante una conexión domiciliaria, dentro o fuera de la vivienda, o pileta pública. O pileta pública, ojo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a ver un proyecto, en el ámbito urbano en este caso, tengo que reconocer cuánta de toda esa población total tiene acceso a un servicio de agua mediante una conexión domiciliaria o quizás mediante una pileta pública. Y se supone que voy a buscar también a los que no tienen ni conexión ni pileta. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo este indicador? Que se mire en porcentajes. ¿Qué significa este porcentaje PUSAP? Porcentaje PUSAP es porcentaje de población urbana sin acceso a servicios de agua potable a través de red pública o pileta pública. Esto es lo que yo quiero determinar. Esto es lo que va a atacar mi proyecto. ¿Cómo lo calculo? TPU. ¿Qué es TPU? Población total del ámbito urbano. ¿Cuánto es la población total de mi localidad? A esta población le voy a restar el PUCACD. ¿Qué es esto de acá? Población del ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable a través de conexión domiciliaria. Vale decir toda la población que tiene su conexión domiciliaria. Además, le voy a restar ¿a quiénes? Al PUCAPP, que es la población del ámbito urbano que no tiene conexión, pero sí tiene pileta. A ellos también le voy a descontar. Entonces, al total le resto los que tienen conexión y los que tienen pileta, me sale una diferencia. Esa diferencia la voy a dividir entre la población total y me va a dar el porcentaje de brecha o el porcentaje de población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública. Así se tiene que calcular y es importantísimo que ustedes calculen para cada proyecto este indicador. Casi de manera similar, para servicios de alcantarillado, porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria discretas. Este indicador busca medir el porcentaje de la población que no tiene acceso al servicio de alcantarillado u otra forma de disposición sanitaria discretas. Esta forma de disposición sanitaria discretas es importante, es VS o letrinas en el ámbito urbano. ¿Cómo se calcula? Casi de manera similar, la población total menos la población que o tiene conexión de alcantarillado, o tiene una VS, o tiene una letrina quizás. Y esa diferencia dividida entre la población total, multiplicado por el 100%, me da el porcentaje. Ojo, estos dos indicadores que hemos hablado, no están hablando en ningún caso de calidad. No están hablando que esté en buenas condiciones, no están hablando que tenga las 24 horas, no están hablando que el cloro esté en los valores adecuados. Están hablando que la población acceda al servicio. Acceda al servicio. Y ahí es donde viene
los proyectos de ampliación y mejoramiento. La ampliación viene a ser esta brecha por cerrar, y el mejoramiento probablemente va a ser la población que ya tiene el servicio, pero que le vamos a probablemente mejorar las instalaciones. Otro indicador, ya este es netamente para el ámbito urbano, es el porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas. Y esto está orientado pues a medir qué porcentaje de todas las aguas residuales que se producen en mi localidad no están tratadas. Quiere decir esto ahí. Voy a hablar en números. 1000 metros cúbicos que produce la localidad de Cajacay, y de estos 1000 metros cúbicos, solamente 400 metros cúbicos ingresan a una planta de tratamiento de aguas residuales en donde se hace un tratamiento efectivo. Por ello les he dejado justo la definición, es muy importante que indica. ¿Qué dice la definición? El indicador está orientado a medir el porcentaje de aguas residuales recolectadas por los servicios de alcantarillado de las EPS reconocidas por SUNAS que no reciben un tratamiento efectivo de acuerdo a la normatividad ambiental antes de la descarga a un cuerpo receptor o reutilizadas. En este ejemplo, de los 1000 metros cúbicos de agua residual que produce esta localidad, 400 ingresan a la planta y hacen un tratamiento efectivo. ¿Qué quiere decir? Que se tratan realmente las aguas residuales. Entonces, esta diferencia, estos 600 metros cúbicos que no se tratan y probablemente van directamente a un cuerpo receptor, es el porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas. También, de manera similar, se va a calcular este indicador de brecha. Otro indicador, un indicador de continuidad. Este indicador nos dice el porcentaje de horas al día sin servicio de agua potable en el ámbito urbano. ¿Qué cosa es esto? Es el porcentaje del promedio ponderado del número de horas al día que la población del ámbito urbano no recibe el servicio de agua potable por parte del prestador de servicio. Vale decir, por ejemplo, estamos en una localidad, en la localidad de Guaitará, vamos a decirlo, y en esta localidad el agua llega a las 4 de la mañana y se va a la medianoche. ¿Qué quiere decir? Que entre las 0 horas hasta las 4 horas no tengo el servicio. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de horas al día sin servicio de agua potable? Va a ser 4 entre 24 multiplicado por 100. Y ese es el valor, o ese es el porcentaje de horas, o el indicador de brecha que va a tener mi proyecto en continuidad. Y finalmente el indicador de calidad. Este indicador de calidad que nos dice el porcentaje de viviendas urbanas con servicio de agua potable con cloro residual menor al límite permisible, 0.5 miligramos por litro. Lo que nos va a medir este indicador es cuántas viviendas, ojo, acá es viviendas, ya no es población, ya no es horas, ya no es volumen, acá es número de viviendas. ¿Cuántas viviendas del total tienen cloro residual menor a 0.5 miligramos litro? Y de esa diferencia, esas viviendas que no tienen ese cloro mínimo entre el total de viviendas, es el porcentaje de viviendas urbanas con servicio de agua, pero con cloro residual menor al límite permisible de 0.5. Es así como vamos a calcular cada uno de nuestros 5 indicadores de brecha en el ámbito urbano. En el ámbito rural, vamos a pasar esto mucho más rápido, es de manera similar respecto a los indicadores de cobertura, que es el porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta. Ya lo vimos en el primer indicador del ámbito urbano. Es lo mismo, la única diferencia es que no es para la población urbana, sino es para la población rural. Igual, ¿cuánta población no tiene el servicio? Ni por conexión, ni por pileta, dividido entre la población total. Y con esos cocientes, con esos números, nos va a salir el porcentaje o el indicador de brecha por cerrar. De manera similar, lo vamos a ver en servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria discretas. Habla del porcentaje de la población rural sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria discretas. ¿Cómo se calcula? De manera similar. ¿Cuánta población no tiene acceso a una conexión de alcantarillado? ¿O no tiene acceso a una UVS? ¿O no tiene acceso a una letrina de hoyo seco?
o no tiene acceso a una compostera. Esa población que no tiene acceso a ninguna de estas disposiciones es parte de la brecha que yo quiero calcular. Y finalmente, igual de manera similar al ámbito urbano, tenemos el porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua con cloro residual menor al límite permisible, ¿no? Igual, lo que quiero saber acá es cuántas de todas las viviendas de mi localidad rural tienen cloro menor a 0.5. Para ello, obviamente, yo ya me estoy imaginando, voy a hacer un proyecto y ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber cuánto es el cloro en mi localidad. Para empezar, ¿estamos clorando o no estamos clorando? ¿Qué pasa si no estamos clorando? Todas las viviendas pues tienen un cloro menor al 0.5, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si cloramos? Pues tenemos que hacer el diagnóstico y saber de esta cloración cuántas viviendas realmente le llega un cloro menor a 0.05 y cuántas sí están cumpliendo, sí están encima de este 0.5, ¿no? Bien. Es importante, como ya les decía, tengamos claro, espero que haya quedado claro con ustedes estos indicadores, estos 5 indicadores de brecha en el ámbito urbano y estos 5 indicadores de brecha en el ámbito rural. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? Esto probablemente ya les han mencionado. Vamos a partir de una programación multianual de inversiones, en donde se supone que el gobierno local va a seleccionar todas las inversiones que tiene que realizar para poder alcanzar sus metas y sobre todo el cierre de brechas. Recuerden, cierre de brechas. Para eso se supone que ya se han identificado cuánto es, si estamos hablando de proyectos de saneamiento, cuánto es la brecha en cobertura, cuánto es la brecha en continuidad, cuánto es la brecha en tratamiento, cuánto es la brecha en calidad, ¿no? Y de todas ellas, probablemente los que más cierran brechas, a eso seguramente vamos a atacar primero, ¿no? Y desde ahí sale nuestra cartera de inversiones. Esto es como gobierno local, ¿no? Ahora, luego de hacer esta programación multianual de inversiones, vamos a pasar a la preinversión, en donde vamos a hacer una especie de expediente, pero con información más secundaria quizás, que nos permita sobre todo tomar una decisión sobre cuál es la alternativa más adecuada para poder llegar a mi objetivo, que es reducir las enfermedades de origen hídrico, ¿no? Y ahí es donde vamos a conceptualizar que necesita una captación de manantial, o superficial, o una planta de tratamiento de agua, o una planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera, ¿no? Solamente este estudio básicamente nos va a servir para seleccionar la alternativa, para tomar la decisión. Por eso es que vamos a trabajar en lo posible con información secundaria y alguna parte quizás en menor proporción de información primaria, ¿no? Y el resultado de esta preinversión pues va a ser el formato 7A. Y luego de ello ya entramos al expediente. El día de hoy estamos en un curso, en un diplomado de expediente. Se supone que ya estamos aquí, en el expediente técnico. Ya esto de acá, las dos primeras partes ya pasaron. Ya existe una cartera de inversiones, ya existe un estudio de preinversión y estamos en la fase de ejecución. Esta fase de ejecución de inversiones comprende tanto el expediente técnico como propiamente la ejecución de la obra. Y los productos de este expediente técnico van a ser el formato 8A y el formato 12B. Acá se van a ir anotando todos los cambios que van a ocurrir en el proyecto. Es importante indicar que está prohibido, pues, en todo proyecto de inversión pública que se fraccione un proyecto o que se duplique un proyecto, ¿no? Bajo responsabilidad de la unidad formuladora que formule y registra la intervención en el banco de inversiones. Vamos a ver también más adelante cómo, bueno, el fraccionamiento no lo vamos a ver en el sistema, pero sí la duplicidad, ¿no? Si existe una duplicidad de un proyecto. Ya, hablábamos justamente de fraccionamiento. Fraccionar. ¿A qué se refiere con fraccionar? Y esto está ligado con el concepto de integralidad de proyectos. Ya les decía, ¿cuál es el objetivo de un proyecto? Disminuir las enfermedades de origen hídrico. Y para disminuir las enfermedades de origen hídrico, la población, ¿qué necesita? Tener agua o, por ejemplo, usar el agua, usar el servicio de agua potable. Tener una conexión de alcantarillado o usar adecuadamente los baños. Recuerden el objetivo del proyecto, ¿no? Quiero reducir las enfermedades de la población. Mi objetivo no es hacer obras. Mi objetivo es reducir esas enfermedades. Y para reducir esas enfermedades, la población tiene que usar el servicio.
o tiene que instalarse. Por eso también valoro mucho, por ejemplo, que en este curso diplomado, además de toda la parte de ingeniería que vamos a ver, vamos a ir a ese uso del sistema, instalación de baño, y que la población sepa utilizar el servicio. Eso no lo vamos a ver acá. Eso lo van a ver en el último módulo, cuando seguramente van a ver el componente social. Y ahí seguramente podrán ver cuáles son los mecanismos para que puedan llegar al objetivo que es finalmente que la población use el servicio. Lamentablemente hay muchas obras que se ejecutan al día de hoy y que no toda la población se conecta al sistema. Entonces finalmente no se llega al objetivo. Ahora, para disminuir esas enfermedades de origen hídrico, ya les decía, no basta con que tengan la conexión, tienen que usar el servicio de agua. No basta con que usen el servicio, tienen que disponer adecuadamente sus aguas residuales, a través de un sistema alcantarillado o a través de un sistema de una unidad básica de saneamiento. ¿Qué pasa si yo solamente hago un proyecto de agua potable? No voy a poder atacar este objetivo, porque si bien es cierto, la población va a tener agua de calidad, pero no va a poder disponer sus aguas residuales y van a generarse focos de contaminación. O no puedo hacer solamente un proyecto de alcantarillado, porque quizás el agua no es de calidad. Es ahí donde nace el concepto de integralidad y no fraccionamiento. Y es importante saber esto porque también, lamentablemente, hay algunos proyectos que están pensados solamente en hacer VS quizás. Ya, el agua lo tiene más o menos, voy a hacer solamente VS. Yo puedo hacer un proyecto con VS, es factible. No les digo que es incorrecto, es factible. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer con ese proyecto, por ejemplo, de VS? Para hacer el proyecto de VS, ustedes tienen que asegurarse de que todo el sistema de agua potable se encuentre en buenas condiciones. Quizás ya está en buenas condiciones, pero yo como proyecto tengo que asegurarme de que la fuente de agua tenga la cantidad suficiente de agua para mis VS, tengo que asegurarme que el agua sea de calidad. De repente el agua tiene metales, entonces no voy a cumplir el objetivo, ¿no? O inclusive hasta hidráulicamente tengo que verificar, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago mis VS y el agua no llega a esa VS, ¿no? A eso se refiere con integralidad. El enfoque que voy a tener a mi proyecto es integral. Puede ser que en mi localidad ya existan componentes, pero cuando yo voy a elaborar el proyecto tengo que asegurarme de que todos los componentes, desde la fuente de agua hasta la disposición sanitaria del agua residual, se encuentre de manera adecuada. E inclusive, aparte de todas estas obras, asegurarme que la población esté concientizada de que tiene que usar este servicio. Y una vez así, recién voy a poder lograr los objetivos de mi proyecto. Vamos a hablar rápidamente de algo que seguramente ustedes también ya han escuchado, si están acá en un módulo de saneamiento básico, pues probablemente sepan. Hablar de un sistema de agua potable tiene diversos tipos de sistemas. Quizás el sistema más simple, y si estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito rural, quizás va a ser el más deseado, el más esperado, va a ser el sistema con gravedad simple, ¿no? En donde a través de un manantial de agua subterránea, se entiende que el agua subterránea, obviamente se tiene que verificar, pero se entiende que el agua subterránea es agua de calidad, la cual yo puedo abastecer directamente a mi población. Pero obviamente antes de abastecerlo tiene que pasar por una unidad de almacenamiento que es un reservorio en donde normalmente inclusive voy a aplicar el cloro, ¿no? Y voy a poder abastecer a mi población. Existe también otro sistema que se pone un poco más complejo, que es, ya no tengo el sistema de agua subterránea en la parte sobre la población, sino tengo un río sobre la población, o un cuerpo de agua, puede ser una laguna también, un lago. Entonces, este cuerpo superficial ya está en contacto con el ambiente, ya no tiene las condiciones adecuadas para poder abastecer a esta población. Entonces, tiene que pasar por una planta de tratamiento de agua potable. Y finalmente pasar por un reservorio donde se van a almacenar las aguas y llegar al sistema de distribución. Ahora, cuando mi fuente de agua se encuentra por debajo de mi localidad, es ahí en donde tengo que trabajar con sistemas un poco más complejos. No solo más complejos, sino un poco más caros a nivel de operación y mantenimiento.
Y ahí surge, por ejemplo, los pozos, sobre todo esto en zonas bastante planas, como puede ser, por ejemplo, la selva o la costa también. A través de un pozo es agua subterránea, así que se entiende que al ser agua subterránea, igual previa verificación también, pero se entiende que puedo abastecer directamente a mi población solamente haciendo la cloración. Entonces, en este sistema de bombeo sin tratamiento, voy a conducir las aguas desde un pozo hasta un reservorio, pues este puede ser apoyado o elevado, y finalmente llevar a un sistema de distribución. Y quizás el sistema más complejo o más caro que voy a tener es un sistema donde tengo una población y debajo de la población existe un río. Y sobre ello, pues, un río, un lago, y sobre eso, pues, tengo que impulsar esas aguas y además de impulsar, tengo que tratarlas, ¿no? Tengo que hacer una planta de tratamiento de agua potable, llevarlos a un reservorio y pasarlos a un sistema de distribución de agua. Quizás este tipo de alternativas ya se conceptualizan más en el ámbito urbano, preferentemente, ¿no? Por los costos de operación y mantenimiento que van a ser requeridos. Todo proyecto de agua potable tiene como insumo el agua. Eso es lo básico, ¿no? El agua, este elemento es el que lo vamos a conducir hacia las viviendas, ¿no? Y esta agua se ubica cada uno en sus fuentes naturales de agua. Estas fuentes naturales de agua pueden ser, digamos, se encuentran a la intemperie, aguas meteóricas, puede ser la lluvia, mi fuente natural de agua, puede ser la nieve, puede ser el granizo, puede ser el rocío, o pueden ser aguas superficiales, aguas que se encuentran ya en contacto con la superficie, ¿no? Un río, un lago, un embalse, una laguna, un arroyo, o también aguas subterráneas, aguas que propiamente no las puedo ver, salvo por algunos brotes o por extracción propiamente física, ¿no? Brotes, por ejemplo, como manantiales o extracción física a través de pozos y o galerías, ¿no? Que son las aguas subterráneas. Pero en toda fuente de agua, siempre tengo que asegurarme de que esta fuente de agua tiene que tener la cantidad de agua necesaria para abastecer a mi población. Esto va a ser requisito indispensable, porque yo puedo tener quizás un manantial, pero si este manantial no es suficiente para abastecer a mi localidad, probablemente lo voy a tener que descartar, o en su defecto voy a tener que seguir buscando más fuentes de agua para seguir complementando mi sistema. Además de ello, tengo que verificar que tenga condiciones de calidad. Vale decir, que cumpla nuestra normativa vigente. ¿Cuál es la normativa vigente? Esto seguramente lo van a ver mucho más adelante, pero esta normativa es Tenemos dos normativas acá. Una normativa propiamente en la fuente natural de agua. En la fuente natural de agua es el Decreto Supremo 04/2017 MINAM. Y en la red pública, en la conexión, en la vivienda, tiene que cumplir otra normativa, que prácticamente son las mismas a nivel de características del anterior, que es el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, el cual es emitido ya no por el Ministerio del Ambiente, sino en este caso por el Ministerio de Salud. Entonces yo tengo que verificar de toda fuente de agua, no solamente que tenga la cantidad suficiente, sino también que sea agua de calidad, que no tenga por ahí algún metal en exceso, o quizás puede tener algún parámetro elevado, pero ya eso me va a conllevar, para poder abastecer a mi población, pasar por un sistema de tratamiento de las aguas. Ya a nivel de estructuras, hablábamos de fuentes meteóricas, superficiales y subterráneas. Estas fuentes meteóricas, casi en su mayoría, van a ser captaciones de lluvia, que no son muy comunes, no es lo ideal también, porque estamos supeditados pues, a un evento natural. Tenemos de fuentes superficiales, estamos hablando probablemente de ríos, lagos, lagunas, embalses o arroyos. Ahí tenemos probablemente los barrajes o las balsas flotantes. La balsa, sobre todo para lagunas, es bastante efectivo. Los caisson también, que es un sistema, lo vamos a ver en las siguientes sesiones, pero ese es un sistema que me va a permitir retirar el agua no directamente desde
desde el cuerpo del agua, sino a metros de distancia, y las fuentes subterráneas, como pueden ser las manantiales de ladera, los manantiales de fondo, las galerías filtrantes y los pozos subterráneos. Luego estas fuentes de agua pues van a pasar por tuberías, líneas de conducción de agua. Creo que esto es bastante conocido para probablemente la mayoría de los que estamos acá en esta sesión. Quizás de lo que yo les pueda mencionar, bueno, la línea de conducción es una tubería que va a conducir agua desde la fuente de agua, que está bajo una estructura de captación, ¿hasta dónde? ¿Hasta la planta? ¿Hasta una cámara de distribución? ¿O hasta el reservorio? Toda línea de conducción lleva aguas desde la fuente de agua hasta el reservorio. El reservorio va a ser el punto final donde termina la línea de conducción. Debajo del reservorio ya no van a existir más líneas de conducción. Eso no debería ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Voy a tratar de dibujar acá en este reservorio. Digamos, este reservorio sale a una red de distribución. Obviamente esa red de distribución ya no es una conducción, sino va a ser ya una línea de aducción. Pero ¿qué pasa si de este reservorio también sale otra línea, pero que vaya a un reservorio, a otro reservorio, aguas abajo? Esta línea de acá, esta línea oblicua que he dibujado, sigue siendo línea de conducción, porque va a seguir llegando a un reservorio. Entonces, toda tubería que llega hasta un reservorio se sigue llamando línea de conducción. Solamente las que separan a la salida del reservorio para abastecer a la población ya se llaman líneas de aducción. Igual, vamos a ver sesiones más adelante, pero sobre todo algunos criterios técnicos que vamos a tener cuando vamos a diseñar nuestras líneas de conducción. Ahora, si nuestras fuentes naturales de agua se encuentran por debajo de la localidad, es ahí donde ya tengo que trabajar con equipos mecánicos. Tengo que impulsar esa agua que se encuentra por debajo de la población y llevarlas hasta la población a través de equipos de bombeo. Estos equipos de bombeo normalmente se alimentan con energía eléctrica. Y eso hace justamente de que los costos de operación y mantenimiento se incrementen. Naturalmente voy a trabajar con energía eléctrica, naturalmente tengo un elemento más que se puede averiar, que se puede malograr. Estos equipos pues se tienen que hacer su mantenimiento de manera constante. Hoy en día pues ya también está surgiendo mucho el tema de uso de energías alternativas, como pueden ser a través de paneles fotovoltaicos, quizás para elementos pequeños. Es útil, no muy común todavía, pero quizás para este tipo de poblaciones bastante complicadas o bastante particulares, pequeñas sobre todo, en donde se necesita impulsar las aguas, quizás puede ser una muy buena alternativa. Otro elemento pues, que tiene un sistema de agua potable es el reservorio, que son estas estructuras, estos grandes cilindros achatados que los van a encontrar ustedes en toda población, en toda localidad absolutamente que tiene servicio de agua potable. Van a ver estos reservorios, algunos están incrustados en el cerro, apoyados directamente, se les conoce como reservorios apoyados, como por ejemplo la imagen de la superior de la derecha, y también existen estos de acá, que se llaman reservorios elevados. ¿Por qué se construyen de esa forma? Todo esto es debido a que como la zona es muy plana, y obviamente tengo que llevar agua a la población, pero agua con presión, entonces tengo que elevar este reservorio apoyado, lo tengo que elevar, y elevar ya forzosamente a través de un fuste. Y es ahí donde salen pues estos reservorios elevados. Normalmente estos se van a utilizar en las selvas bajas, o se van a utilizar también en costas, sobre todo en costas en zonas llanas, o también por ahí uno que otro lo vamos a encontrar en zona sierra, donde las condiciones topográficas ya no me van a permitir trabajar con los apoyados, y sobre todo porque la población ha crecido bastante y quizás ya se han establecido en el punto más alto de una estribación andina. Naturalmente es mucho más económico hacer pues, un reservorio apoyado que un reservorio elevado, ¿no? Ambos cumplen la misma función, que es almacenar agua,
o regular estas variaciones de la población. La población en el día consume mucho más agua que en la noche, pero sin embargo la fuente de agua emite agua probablemente con un cabal constante para todo el día. Entonces estas variaciones de consumo son las que soporta el reservorio de almacenamiento, sea apoyado o sea elevado. En el ámbito urbano y en el ámbito rural vamos a tener algunas pequeñas diferencias. En principio, todo reservorio, ya les dije, cumple la función de regular los consumos de la población en horas de máxima demanda versus horas de mínima demanda. Eso, urbano o rural, cumple la misma función. Adicionalmente, los reservorios para el ámbito urbano se tiene que dimensionar otro volumen de reserva. Un volumen pensado sobre todo para cortes intempestivos del servicio, ¿no? Donde necesitamos algún volumen extra para poder cubrir estas atingencias. Y si ya estamos hablando de una zona industrializada, también debemos considerar volumen contra incendio, ¿no? Ante un evento como un incendio, pues el reservorio tiene que estar preparado, y no solamente el reservorio, también ya las redes de distribución a través de los hidrantes tienen que estar preparados para poder alimentar de agua pues a este evento atípico. También tenemos las redes de distribución de agua, que finalmente son las tuberías, las cuales van a conducir el agua desde el reservorio hasta cada una de las viviendas. Naturalmente estos tubos van a estar enterrados. Creo que en ninguna parte, por lo menos he visto que hayan tubos que están expuestos ya en zonas de distribución, quizás sí en líneas de deducción o líneas de conducción. Naturalmente estos van a ir debajo del terreno y van a llegar a cada uno de los domicilios. Estas redes, pues, sobre todo en zonas urbanas, van a ser redes cerradas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que cada una de estas líneas son tuberías y todas están cuadriculadas, o sea, todas están cerradas. El flujo de agua puede ir de izquierda a derecha o de arriba a abajo, dependiendo de los consumos de cada vivienda. En cambio, en las zonas rurales no ocurre eso, ¿no? Como no están normalmente compactados, no están todos concentrados en solo una zona y están dispersos, entonces ya no es lo más conveniente trabajar con redes cerradas, sino ahí ya estamos trabajando con redes abiertas. Y lo que siempre vamos a procurar cuidar en un sistema de redes de distribución es la presión. ¿Cuánta presión de agua le llega a cada vivienda? Y hay presiones mínimas y hay presiones máximas, y también hay una diferencia, ¿no? Para el ámbito urbano y para el ámbito rural, ¿no? Para el ámbito urbano una presión mínima siempre tiene que ser de 15 metros de columna de agua y una máxima de 50. En cambio, en el ámbito rural es distinto. Acá la presión mínima va a ser de 5 y la máxima de 60, ¿no? Ya iremos viendo sesiones más adelante los criterios de diseño que vamos a ver para redes de distribución. Inclusive para el ámbito rural existe el método de probabilidad que nos permite calcular el diámetro de las tuberías para caudales pequeños. Además de ello, pues, ya les decía, en un sistema en los cuales la fuente de agua quizás no tiene las óptimas condiciones de calidad para poder abastecer a la población, ocurre normalmente esto en ríos, lagos, lagunas, o inclusive ahora en el mar también, se debe hacer un tratamiento del agua potable. ¿Qué cosa es tratar el agua potable? Es mejorar las características físico-químicas, bacteriológicas, y en algunos casos, y en menor cantidad también de metales, desde estas fuentes de agua para poder distribuirlas a la población. Y para mejorar estas condiciones, estas características físico-químicas, bacteriológicas y de metales, se aplican diversos procesos de tratamiento. Procedimientos físicos y también procedimientos químicos e inclusive hasta biológicos también va a ocurrir. Procedimientos físicos, sobre todo en el cual no se va a generar cambios propiamente en la estructura molecular
del agua, o del agua en general, el agua cruda que ha venido, y ya cuando vamos a trabajar bajo procesos químicos, vamos a generar cambios en el agua cruda, ¿no? Cambios químicos. Los principales procesos que vamos a ver: proceso del desarenador, presedimentador, aireación, coagulación, sedimentación, filtración y desinfección, ¿no? No necesariamente vamos a ver o se tienen que aplicar todos los procesos dependiendo ya de cada característica de la fuente de agua, ¿no? Pero sobre todo dentro de plantas de tratamiento de agua potable, quizás de las convencionales, porque también hay plantas patentadas en las cuales pues cada propia empresa privada pues tiene su propia patente de cómo ha hecho que ha elaborado quizás una planta de tratamiento lo más pequeña posible, quizás lo más compacta posible para poder abastecer a una población o a una industria quizás, ¿no? Pero vamos a hablar acá de plantas convencionales. Tenemos dos tipos de plantas convencionales, que son las plantas de filtración lenta y las plantas de filtración rápida. Como procesos, ya les decía, tenemos procesos el desarenador. ¿Qué cosa es un desarenador? Bueno, es una unidad que más o menos como su nombre ya nos está diciendo, nos sirve para retirar, para poder eliminar las arenas o las gravas, sobre todo elementos pesados del agua, ¿no? Y que por acción de la gravedad estas arenas o estas piedras se van a depositar en el fondo de esta unidad. Para eso sirve un poco el desarenador. Es un proceso físico porque parte de las arenas y parte del material del agua cruda va a ser separado, ¿no? A través sencillamente de un proceso de gravedad. También están los presedimentadores o los sedimentadores, que prácticamente tienen la misma acción física que un desarenador, con la diferencia de que va a eliminar partículas más pequeñas. Ya no va a eliminar arenas y gravas, sino va a eliminar ya sedimentos. Este es el famoso efecto de verter cocoa quizás en una taza de agua, esperar unos minutos y qué es lo que va a hacer esa cocoa. Se va a ir al fondo, ¿no? Se va a sedimentar. Básicamente vamos a generar esto, ¿no? Obviamente bajo diversas condiciones hidráulicas. Pero lo que vamos a hacer también es separar estos sedimentos. Tanto con el desarenador y presedimentador, lo que estamos haciendo es disminuyendo la turbiedad en el agua, sobre todo en el presedimentador, ¿no? Ahora, también existe el aireador natural. Un aireador natural por la misma acción de la gravedad, el agua la voy a llevar a un efecto de agitación, una especie de mini cataratas, o el ejemplo de imagínense que ustedes van a verter agua por la escalera, y ¿qué es lo que va a hacer el agua? Va a comenzar a chocar con cada escalón, va a comenzar a generar pequeñas turbulencias, y esto lo que va a hacer que el oxígeno ingrese al agua, se oxigene más el agua, y esto puede hacer que cambie o se reduzcan concentraciones de hierro y concentraciones de manganeso. También tenemos otros procesos, como por ejemplo la coagulación. ¿Qué cosa es la coagulación? Es el proceso en el cual me va a permitir unir sustancias químicas en estado coloidal en flóculos o grumos, que me va a permitir sedimentar una partícula. Esta agua, que tiene partículas muy finitas, son tan finitas que ya no pueden caer por su propio peso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se va a aplicar un coagulante, un elemento que lo que va a hacer es va a agrupar todas estas mini partículas, se van a juntar como en pelotitas, que van a ser mucho más grandes, y como van a adquirir peso, estas ya van a poder sedimentar a través del siguiente proceso, que es un sedimentador, ¿no? Que justamente lo que me va a permitir es todos estos flóculos que se han generado, que puedan ser sedimentados ya propiamente por la acción de la gravedad. Y también tenemos otro proceso, que es la filtración, que es un proceso mucho más finito, ¿no? La filtración. En la filtración, curiosamente el agua lo voy a volver a pasar por arenas ya gruesas, que me van a permitir ya reducir la turbidez. Estas mini partículas se van a quedar atrapadas en estas arenas especiales, y además inclusive me van a permitir reducir carga orgánica, ¿no? También los
la materia orgánica se va a quedar impregnada en estas arenas. Básicamente estos son los procesos comunes que vamos a ver en plantas de tratamiento de agua potable. Les decía, tenemos dos tipos de plantas convencionales. La primera es la planta de filtración lenta, que sobre todo al día de hoy está enfocado en ser utilizado en proyectos para el ámbito rural. ¿Por qué? Porque solamente con acción física me va a permitir mejorar las condiciones de calidad del agua. No voy a utilizar ningún elemento químico, no necesito de un operador especializado para que pueda operar esta planta. ¿Cuál es quizás su mayor desventaja de esta planta? Es que ocupa mucho espacio. Son elementos muy grandes, que para poblaciones rurales que son pequeñas, finalmente la planta no llega a ser tan grande. Pero ya para poblaciones urbanas, el espacio se hace muchísimo mayor y ya no se hace sostenible, pues, tener disponibilidad de terrenos tan grandes. Estas plantas, básicamente todas las plantas de filtración lenta, como su nombre lo dice, tienen un filtro lento. Y luego de ello, en función a qué tan menor calidad puedan tener, puedan ir adicionándose a otros procesos. Si son plantas, digamos, que han superado por poco las condiciones mínimas de calidad, solamente con un filtro lento va a ser suficiente. De no ser así, van a trabajar con un prefiltro de grava y después un filtro lento. Si todavía tienen mayor concentraciones, sobre todo de turbidez, que es el parámetro que más vamos a medir para una planta, si tiene más turbidez, al prefiltro más el filtro lento le vamos a anteceder con un sedimentador. Y si tiene más todavía turbidez, a todos esos procesos le vamos a adicionar o anteceder un presedimentador para poder llegar y poder reducir estas concentraciones de turbidez y poder ya distribuir esta agua a la población. En el ámbito urbano, en cambio, tenemos procesos ya químicos, ¿no? Un mezclador en donde voy a aplicar un coagulante, un floculador en el cual va a ocurrir el proceso de coagulación, se van a agrupar estas mini partículas, un decantador en donde van a sedimentarse estas partículas ya agrupadas, y esta agua decantada va a pasar por un filtro rápido para reducir ya quizás de una manera más fina ya la turbidez, y finalmente ya pasar a un proceso de cloración. Esto es básicamente lo que vamos a ver, y vamos a hablar también de algunos criterios de diseño ya en los siguientes módulos, perdón, en las siguientes sesiones, son los criterios de diseño para cada uno de estos componentes. Ahora, en el sistema de alcantarillado ocurren también una serie de procesos. Acá ya el agua no es conducida a presión, acá el agua ya es conducida a gravedad. Y si es que la gravedad me lo permite, desde la población voy a llevarlos, luego de un sistema de recolección, lo voy a llevar hacia un emisor, hacia una planta de tratamiento, en donde voy a tratar estas aguas residuales y voy a remitirlos a un cuerpo receptor. ¿Qué pasa si esta población se encuentra por debajo del cuerpo receptor o por debajo de la planta? Pues antes de llevarla a la planta tiene que pasar por una estación de bombeo, ¿no? Una estación de bombeo de aguas residuales que me va a impulsar estos desagües hacia la petarda. Básicamente eso es el sistema, o los esquemas que vamos a encontrar en un sistema de alcantarillado, pensado sobre todo en zonas urbanas. ¿Qué cosa es un sistema de alcantarillado? Es un conducto cerrado, pero que no trabaja a presión, sino trabaja solamente por gravedad. Por eso es que los tubos acá son mucho más grandes que en un sistema de agua potable. Y estos recogen las aguas residuales que vienen de las conexiones domiciliarias, ¿no? Que es el colector de propiedad particular que conduce el agua residual dentro de la vivienda hasta la red colectora, ¿no? Y todas estas aguas residuales, antes de hacer un vertimiento hacia un cuerpo receptor, pues tienen que pasar también por un proceso, o tienen que pasar por una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a hacer esta planta de aguas residuales? No me va a descontaminar, pero me va a reducir la contaminación que ha sido generada por la población por el uso del agua.
va a reducir las concentraciones características de un desagüe, que pueden ser como la DBO, la DQO, los sólidos cimentables, los poliformes. Todas esas concentraciones las va a reducir. ¿Cómo las va a reducir? ¿A cuánto las va a reducir? Pues para eso se tienen que hacer estudios, ¿no? Para eso se tiene que hacer el estudio de caracterización de aguas residuales, para eso se tienen que hacer los estudios de cuerpo receptor, porque ¿quién me dice hasta cuánto tengo que reducir? ¿O quién me dice cuál es la concentración máxima que puedo verter de una planta de tratamiento de aguas residuales? El que me va a decir es la normativa. Ahí tengo las normativas quizás conocidas como los estándares de calidad ambiental o los límites máximos permisibles, ¿no? Que también van a entrar en un riguroso detalle también en un módulo posterior. Pero sobre todo, este tipo de plantas lo que me va a hacer es reducir estas concentraciones. Vuelvo a decir, no me va a eliminar estas concentraciones, me va a reducir. Y para eso se van a trabajar diversos tipos de procesos. En su mayoría, en este caso, van a ser procesos biológicos, ¿no? En los cuales acá el actor principal va a ser la propia materia orgánica que va a generar cierta reducción de esta carga, ¿no? Es importante también saber de que propiamente el agua residual de por sí tiene un proceso de autodepuración de las aguas residuales. Vale decir, un agua residual propiamente se puede descontaminar. Si yo hago un vertimiento, que no es lo adecuado, pero si hago un vertimiento de agua residual cruda hacia un río, obviamente en proporciones mínimas, el mismo río va a hacer que se descontamine estas aguas. Eso le llaman el proceso de autodepurificación de las aguas residuales. Y más o menos siguiendo ese proceso es que se van a plantear las estructuras de una planta de tratamiento de aguas residuales. Bien, vamos a hablar ahora de las alternativas de solución, ya no para el ámbito urbano, quizás ahora para el ámbito rural. Vamos a hablar de las alternativas de solución en eliminación discretas, pero me han pedido que haga una pausa de 5 minutos, o para que puedan hacer sus preguntas, o para que nos tomemos un pequeñísimo descanso y seguimos rápidamente con este tema de las alternativas de solución. Para los que tengan preguntas, voy a poder ir atendiéndolo en este breve espacio de 5 minutos, y si no, rápidamente empezamos en 5 minutos. A ver, estimados participantes, pueden habilitar su audio, los que pueden hacer sus preguntas, o también pueden formularlo por el chat, por favor. Y está habilitado para que puedan realizar. A ver, Juan Alfredo ha levantado la manito. ¿Puede activar su audio? Aló, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, te estamos escuchando.
Sí, mire, yo tengo una consulta. Para proyectos en áreas rurales, menciono de que mucho depende de las condiciones topográficas. En caso exista de pronto una línea de conducción que se vea forzada a tener que cruzar por ejemplo, una zona de quebrada, hablemos de que si de repente la zona de captación se encuentra por debajo del área de almacenamiento, no sé si en la norma se tiene de pronto un sistema que permita trasladar el agua en esos diferentes niveles. Entiendo que el sistema de bombeo es una solución, pero en zonas rurales muchas veces no se cuenta con eso en el aspecto tecnológico y también de costes, que puede generar mucho costo. No sé si se permite algún tipo de alternativa, por ejemplo, sistemas basados en el golpe de ariete, o no sé, alguna experiencia de repente que de repente nos pueda transmitir. Ok, gracias, Juan Alfredo. Sí, bueno, les decía, en zonas rurales lo que vamos a buscar son condiciones de sostenibilidad, que nos salga lo más cómodo posible, el menor valor posible de cuota familiar o de pago de servicios, ¿no? Dicho eso, en esta condición que tú me indicas, ¿no? En donde la fuente de agua se encuentra por debajo de la localidad o del reservorio, por decirlo de una forma, claro, lo convencional va a ser trabajar con un equipo de bombeo, ¿no? Y por eso, para darle condiciones de sostenibilidad, lo que están planteando ahora son sistemas fotovoltaicos. Entiendo que esto está muy ligado. Cuando uno va a proyectar un equipo de bombeo, uno necesita dos datos: el caudal y la altura dinámica total. El caudal, ¿cuánta agua voy a necesitar que sea impulsada por esta bomba y hasta qué altura va a subir? Esas dos características, obviamente, entendiendo que no van a ser las extremas, al dar un proyecto rural, pues el caudal no va a ser muy grande, va a ser pequeño, y obviamente que las condiciones topográficas no sean tan drásticas, vale decir, no tenga que impulsar el agua tan alto. Sí están trabajando igual con equipos de bombeo, pero con alimentación ya no eléctrica, sino trabajando bajo la luz solar, bajo paneles fotovoltaicos. Eso hace de que no se genere un consumo de energía eléctrica. Eso podría ser y quizás la salida más sostenible que podamos encontrar bajo esas condiciones críticas. Ahora, si tú tienes la posibilidad, tienes la opción de buscar una fuente de agua que sea quizás muchísimo más lejano, pero que tenga bajo un conducto de gravedad, probablemente eso va a ser la alternativa más adecuada. Ahora, mencionabas, por ejemplo, el efecto del golpe de ariete, ¿no? Este efecto que ocurre cuando generamos cambios en los flujos de agua, ¿no? Sobre todo cuando vamos a hacer aperturas o cierres de válvulas, inclusive líneas de conducción, ¿no? Esto en efecto me va a generar sobrepresiones, me puede generar una elevación de carga, pero es una elevación de carga momentánea, que para abastecer a todo un sistema no me va a permitir llegar a esos niveles, porque prácticamente siempre mi nivel crítico va a ser la línea estática, ¿no? La línea estática va a ser la cota de terreno de la fuente de agua. No podría ser una solución constante en el proyecto, y sí, como te digo, buscar una alternativa, quizás una energía solar, a través de los paneles fotovoltaicos, o en última instancia, pues ya el tema de la energía eléctrica. Pero si en proyectos rurales tenemos la opción de buscar una fuente, así sea a 10 kilómetros quizás, pero que pueda ser bajo condiciones de gravedad, probablemente sea la alternativa más adecuada, que la población misma la va a poder mantener, ¿no? Hay otra pregunta Correcto. sí. Sí, igual si hubiera, por favor, alguna otra consulta sobre eso, igual lo puedes indicar. Y igual, para todos los que quieren hacer sus consultas, quizás tienen igual varias preguntas, también ahí les voy a decir, estamos primero en esta primera parte de empapándonos del proyecto para de ahí atacar. Vamos a ver por cada uno de los criterios para captación, líneas de conducción, reservorios, red de distribución,
también vamos a ver algo de planta de tratamiento de agua potable, sistema de alcantarillado, PETAR, y quizás ahí se nos va a aclarar más el panorama quizás en algunos componentes, pero en esta primera etapa vamos a ver como marco general, ¿no? Hay otra pregunta que dice: el sistema de agua potable, ¿cuántos años de vida útil es, ¿no? Y recomendable hacer su mejoramiento en cada uno de los componentes del sistema. Lo que nos va a decir la norma en general siempre nos va a conllevar a que trabajemos, bueno, nos va a conllevar a calcular inclusive en el ámbito urbano, que es el periodo óptimo de diseño. Pero casi siempre vamos a terminar en 20 años para un sistema de agua potable. Es lo recomendable. Ahora, ojo, el periodo de diseño no significa que a esa cantidad de años se va a destruir tu componente, ¿no? El tubo no se te va a acabar a los 20 años, ¿no? Sino que tu proyecto está pensado que funcione correctamente por 20 años. Y digamos, por ejemplo, yo voy a hacer un reservorio para 20 años. A los 20 años no significa que el reservorio ya no funciona, o que el concreto se esté despedazando. La estructura como tal puede funcionar muchísimos años más. La vida útil de cada material va a depender de cada uno mismo, ¿no? Las tuberías, el concreto mismo, el acero mismo, ¿no? Pero por lo menos todos ellos están englobados en 20 años, ¿no? En 20 años, como mínimo, cada uno de los materiales van a estar proyectados, salvo, por ejemplo, en los sistemas de bombeo, en donde un equipo de bombeo a lo más se debe proyectar para 10 años, porque más allá de eso, un equipo de bombeo, que es un equipo mecánico, no me va a durar. Entonces ahí sí voy a tener que hacer la separación de un diseño para 10 años, donde voy a comprar mi bomba para ese funcionamiento, y otro diseño para 20 años, pensado, por ejemplo, en mi sistema de impulsión de agua, ¿no? Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, ya de eliminación de excretas, las UBS se diseñan ahora para 10 años y las composteras ahora para 5 años. Si estamos hablando, por ejemplo, de alcantarillado, en alcantarillado también todos son a 20 años. Sin embargo, ya existe la tendencia al día de hoy, sobre todo en zonas urbanas bastante consolidadas. Por ejemplo, en Lima hoy en día es un problema que diseñen colectores solamente para 20 años. Porque en Lima abrir digamos, una vía principal cada 20 años es un problema, porque los impactos viales son muy fuertes ahí. Entonces ya ahí están pensando inclusive de trabajar con colectores o emisores hacia 50 años, ¿no? Claro está que se hace muy complicado hacer el dimensionamiento a 50 años, porque no sabemos qué va a pasar de acá a 50 años hacia adelante, ¿no? Pero si lo queremos ver con un número estándar, 20 años va a ser el tiempo de vida útil. Bien, yo creo que vamos avanzando, si no nos va a ganar el tiempo. A ver. Hemos hablado de los componentes de un sistema de agua potable, los hemos mencionado prácticamente. En agua, en alcantarillado, y ahora vamos a hablar de los componentes que deben existir en el ámbito rural. No en agua son los mismos componentes que hemos visto, pero a nivel de alcantarillado u otra forma de disposición sanitaria discretas, lo que nos dice la norma rural es que se tienen que trabajar con este tipo de alternativas, las que les pongo en pantalla. Una alternativa que es propiamente para la disposición sanitaria, que es la opción tecnológica, y otros para el sistema complementario. La opción tecnológica para un ámbito rural puede ser el hoyo seco ventilado, la compostera o el tanque séptico mejorado. Y cada uno de ellos, dependiendo de las condiciones, va a ir o a un pozo de absorción, o a una zanja de percolación, o a un humedal artificial. Esas son todas las tecnologías que deberían ser aplicadas para el ámbito rural. Como verán, en el ámbito rural no existe el alcantarillado. De por sí no es una alternativa. Sin embargo, van a haber situaciones en las cuales me voy a ver obligado a trabajar con un sistema de alcantarillado. Y para ello, lo que debe primar acá, cuando voy a hacer un proyecto del ámbito rural, y voy a trabajar ahora ya con las excretas, vale decir con los desagües, no debo pensar en alcantarillado, debo pensar en estas alternativas. Solamente en el caso de que es imposible trabajar con estas alternativas, que ahora las vamos a ver que son varias, si es que no puedo encajar en ninguna de estas opciones, es ahí donde tendría que sustentar que sí o sí se necesita el alcantarillado. Y lo digo así, en ese sentido. Busco todas estas opciones. Si es que no se puede, ahora trabajo con el alcantarillado.
Y les digo eso porque muchos piensan al revés. Piensan que si en el ámbito rural le pongo poner alcantarillado, le pongo. Y si es que no se puede poner alcantarillado, bueno, ya busco este tipo de opciones. Y no, el sentido es inverso. Primero tengo que acabar con todas estas opciones, la posibilidad de instalar cada una de estas opciones. Solamente en el caso que ya no se pueda trabajar con estas opciones, es ahí donde vamos a entrar ya en un sistema de alcantarillado. Sistemas de alcantarillado, opciones tecnológicas, tenemos para empezar las letrinas de hoyo seco, que es un ambiente en el cual las excretas van a ir directamente hacia un pozo ciego, un hoyo ciego, en donde se van a ir depositando estas excretas en el tiempo, y una vez llenado todo este depósito se va a cerrar, y este módulo, este baño, que si pueden ver no es de concreto, se va a mover, se va a trasladar hacia otro hoyo, ¿no? Y así, cada vez que se ve llenando, voy a seguir trasladando estas letrinas de hoyo seco. Por eso es de que este material tiene que ser un material fácilmente desplazable. Tenemos también la compostera, que es otro sistema en el cual también separamos las aguas negras de las aguas grises. Las aguas negras, que son propiamente aguas del inodoro o residuos del inodoro, van a ir hacia una cápsula que le llamamos compostera, en donde las cuales se van a ir almacenando los residuos fecales. Una vez lleno esto, se taponea este espacio, pero a diferencia de la opción anterior, no se va, digamos, dejar en el tiempo, sino se lo va a dejar almacenado por un tiempo. Este tiempo de diseño es un año, y mientras está almacenado voy a trabajar con la segunda cámara. Una vez lleno la segunda cámara, lo que voy a hacer es voy a vaciar esta primera cámara, los residuos que ya con el tiempo han sido ya tratados propiamente y se han transformado en composteras, en compost, ¿no? Que pueden servir para fertilizar los suelos. Y nuevamente se va a vaciar esta cámara y nuevamente voy a poder utilizar. Ese es el procedimiento de una UBS del tipo compostera. Y tenemos también las UBS con tanque séptico mejorado, que quizás van a ser de las más comunes que vamos a instalar en el ámbito rural, ¿no? Consta de hacer un baño como quizás se instalan en las urbanas, un baño completo con su ducha, su inodoro, su lavatorio, pero con la diferencia de que las aguas del inodoro van a pasar por un tanque séptico mejorado. Algunos le llaman biodigestor, donde se van a tratar esas heces y donde se van a disponer sus lodos, y se van a separar los líquidos y van a pasar hacia un sistema de absorción, un pozo de absorción. Y las aguas que se generen del lavadero, de la ducha, ellos van a pasar directamente hacia un pozo de absorción. Esto probablemente va a ser la alternativa más esperada en el ámbito rural. ¿Por qué la más esperada? Porque es una alternativa completa, en donde el proyecto va a instalar desde el módulo completo del baño hasta el sistema de disposición final para cada usuario. Pero ocurre mucho que hay muchas localidades, muchas poblaciones que son concentradas, poblaciones rurales. Recuerden que rural es menor a 2.000 habitantes. Así de seco es esta descripción, menor a 2.000 habitantes. Tienen 1980, rural, es rural. Ya, en rural vamos a trabajar con esta alternativa. Ahora, ¿qué pasa si son lugares concentrados? No tengo el espacio para poner todos el baño, el biodigestor y el pozo. Sobre todo el pozo o zanja. Es ahí en donde tengo que agrupar a mis baños y llevarlos a un solo sistema de percolación, un solo pozo o una sola zanja, a través de sistemas de alcantarillado. No el alcantarillado que probablemente ustedes conocen. Este es un alcantarillado condominial. Un alcantarillado condominial en el cual son tubos mucho más pequeños y que no conducen las mismas aguas residuales que el otro sistema. ¿Por qué no conducen las mismas? Porque cada una de las viviendas, antes de entrar a este sistema de alcantarillado, pasa por un propio tanque séptico mejorado, para finalmente ir a su punto de disposición final. Esto es una alternativa para viviendas concentradas.
¿Y qué pasa si son más concentradas aún? Tenemos esta otra alternativa, ¿no? En las cuales ya no tengo el espacio en cada vivienda para cada uno ponerle su biodigestor o su tanque séptico mejorado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agrupar las viviendas. Digamos, estas 3 viviendas se han agrupado para tener un solo pozo o un solo biodigestor, y estas 2 para un solo biodigestor, y obviamente cada uno con sus aguas grises se van directamente a un sistema de alcantarillado condominial y van a ser evacuadas a un sistema de disposición final. Ojo, estos no van a una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿eh? Van a un sistema de percolación, ya sea por pozo percolador o por zanja de percolación. Un pozo de absorción, que es un elemento en el cual se va a infiltrar propiamente ya las aguas residuales en el terreno. También existen las zanjas de percolación. ¿Y qué pasa si el suelo no percola, no es percolable? Pues en ese escenario ya estaríamos hablando de trabajar con un sistema de humedales artificiales, ¿no? Que me va a permitir mejorar las condiciones, igual, reducir el grado de contaminación de estas aguas residuales para ya verterlas directamente hacia un punto de exposición final, que puede ser, normalmente buscamos una quebrada, o puede también reutilizarlo pues para un fin agrícola. Luego de hablar de los componentes, vamos a hablar un poco de normas. Porque todo proyecto, todo expediente técnico se va a basar en normas. Hay mucho criterio que cada uno de los profesionales pueden tener, pero también hay un marco normativo, y ese marco normativo sí debe de ser respetado. Marco normativo para todos, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Marco normativo, y acá vamos a diferenciar, para el ámbito urbano y para el ámbito rural. Para el ámbito urbano, el marco normativo es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y también complementariamente el Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas de Lima, Metropolitana y Callao. Este reglamento lo ha elaborado la EPS de Lima, que es SEDAPAL. Tiene algunos datos supletorios del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y para el ámbito rural tenemos la Resolución Ministerial 192-2018 del Ministerio de Vivienda, las cuales nos da también criterios básicos de diseño en agua potable y en eliminación de excretas. Está de más decirles que en esta resolución no existe nada sobre el alcantarillado convencional. Dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, pues hay bastantes normas que debemos de revisar, y es muy importante, inclusive aprovechando este módulo que están viendo, que puedan revisar su reglamento. La norma G010, la norma general, que nos dice que tenemos que aplicar esto para todo tipo de edificaciones o habilitaciones urbanas. Este reglamento es de aplicación para todos. Nos habla de las responsabilidades de los profesionales que van a hacerse cargo del proyecto, los cuales van a firmar los planos, las especificaciones técnicas, sus memorias, etcétera, ¿no? Y son los responsables de todas las deficiencias o los errores que pudieran cometerse en un expediente técnico, ¿no? Por ende, la importancia de tener la experiencia del caso también para elaborar un expediente. Tenemos también la norma E050, suelos y cimentaciones, ¿no? En las cuales nos hablan de los requisitos para la ejecución de los estudios de mecánica de suelos, ¿no? Entiendo que también lo van a ver en el siguiente módulo, ¿no? En los cuales sobre todo indica, ¿no?, que todo estudio de mecánica de suelos debe ser firmado por un profesional responsable que por lo que asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del informe, ¿no? Este profesional responsable del estudio de mecánica de suelos es un ingeniero civil registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú. También tenemos normas propiamente de saneamiento. La OS 010, la OS 020, 030, 40, 50. La 60 es de drenaje, la 70, la 80, la 90 y la 100, ¿no? La 10, la norma OS 010 de captación de agua para consumo humano, donde ya nos dice que esto es aplicable para poblaciones mayores a 1000 habitantes, ya nos está hablando del ámbito urbano. La norma OS 020, que nos está hablando
de los criterios de diseño para plantas de tratamiento de agua potable en el ámbito urbano, porque en la norma rural existen también criterios para el ámbito rural. La norma OS 030 que nos dice los criterios de diseño para almacenamiento de agua, vale decir para reservorios. La norma OS 040 que nos habla de estaciones de bombeo, cuáles son los requisitos que debe tener estas estaciones de bombeo. La norma OS 050 que nos habla de cómo deben diseñarse las redes de distribución de agua, dónde deben estar posicionadas, cuáles van a ser los diámetros, las presiones de servicio, las velocidades, los materiales, etc. La norma OS 070 que nos habla de las redes de agua residual, vale decir los criterios de diseño para el sistema de alcantarillado, qué condiciones debe cumplir, condiciones de tensión tractiva, condiciones de relación tirante-diámetro, de flujos laminares, etcétera, ¿no? Buzones, dónde van a estar ubicados. Hay mucha información que se tiene en esta norma, ¿no? La norma OS 080 que nos habla de las estaciones de bombeo ya de aguas residuales, cuáles son los requisitos, cada cuánto tiempo voy a hacer el bombeo, las horas de funcionamiento, los sistemas de apoyo de energía para el bombeo. Una de las cosas más críticas de una estación de bombeo es que se vaya la luz, digamos, ¿no? Que se vaya la energía eléctrica, ¿no? Porque en el agua se puede ir la energía eléctrica, se va la luz en una estación de bombeo de agua, no hay agua, ¿no? Pero se va la luz en una estación de bombeo de aguas residuales, el desagüe sigue llegando, o sea, no hay forma de parar a la población con el desagüe. Entonces tiene que tener sus sistemas de alimentación independiente o aparte. La norma OS 090 que habla de los criterios de diseño para plantas de tratamiento de aguas residuales, como qué componente mínimamente debe tener, ¿no? Y finalmente la norma OS 0100 que nos habla de consideraciones básicas que vamos a tener para la infraestructura sanitaria. Acá nos va a hablar también de los coeficientes máximo diario, dotaciones, etc. La norma rural, esta norma rural que está especificada en la RM 192-2018 vivienda, en las cuales en esta resolución se aprueba la norma técnica de diseño, opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural, y que alcanza para todos los centros poblados que no sobrepasen los 2.000 habitantes. Entonces, hasta 2.000 habitantes. Esta norma está enfocada en buscar la sostenibilidad del proyecto. Vale decir que una vez culminada la ejecución de la obra, la misma población pueda hacerse cargo de sus servicios, pueda operarlos, pueda mantenerlos en el tiempo, ¿no? En esa pregunta que hicieron, ¿cuánto es la vida útil que debe tener un proyecto? Ya, en esos 20 años, lo que se busca es que la población pueda mantener estos servicios, y no al año, 2 años, pues, el sistema ya haya colapsado. Para eso, se piden asegurar condiciones técnicas, económicas y sociales. Técnicas tienen mucho que ver con la opción tecnológica que vamos a instalar. Naturalmente, no le vamos a poner pues una planta, por ejemplo, planta de tratamiento de agua compacta, ¿no? En las cuales ni nosotros mismos sabemos quizás cuál es la tecnología que han utilizado, ¿no? O no le vamos a poner pues una tecnología que para operar necesito contratar a un ingeniero quizás capacitado en esos temas, ¿no? Tiene que ser lo más sencillo posible, ¿no? Relacionados a las condiciones del lugar y su compatibilidad, ¿no? Con la opción tecnológica seleccionada. Condiciones económicas, relacionadas a que los costos de operación y mantenimiento sean los menores posibles y que puedan ser asumidos por la población. Recuerden que la población tiene una capacidad de pago, que también seguro lo van a ver en el componente social, ¿no? ¿Hasta cuánto puede pagar la población por cuota familiar, ¿no? Yo puedo tener la mejor tecnología, pero que me cuesta, por dar un ejemplo extremo, ¿no? 150 soles mensuales, no lo va a pagar la población. Entonces tengo que asegurar de que este proyecto cumpla con las condiciones económicas. Y condiciones sociales, ¿no? Relacionadas a que la población te acepte la tecnología que tú estás planteando, ¿no? De pronto estás planteando hoyo seco ventilado y la población no quiere saber nada con el hoyo seco ventilado. Entonces ya de por sí sabes que esto de acá no lo van a recibir, no lo van a utilizar y el proyecto como tal va a fracasar. Entonces tenemos que también asegurar esas condiciones sociales y para eso también está en muy buena forma conceptualizado este componente social. ¿Cuáles son las opciones
opciones tecnológicas que nos dice el ámbito rural. En agua potable, nos habla de 7 opciones tecnológicas. Les muestro acá el algoritmo de estas, cómo sé qué opción tecnológica le corresponde a mi proyecto, ¿no? Y para eso, lo que me dice, por ejemplo, este algoritmo es, primero, ¿qué tipo de fuente tengo? Superficial, subterráneo, pluvial, ¿no? Y en función a, por ejemplo, acá, si es superficial, me hacen varias preguntas. ¿La ubicación es favorable o no es favorable? Se entiende que favorable está encima de la población y no favorable es que está debajo, ¿no? Ese se entiende, lo vamos a ver también más adelante cuando ya vamos a ver la ingeniería del proyecto, ¿no? Y vamos a igual, digamos, sí es favorable, perfecto. Entonces, ¿existe disponibilidad de agua o no? Sí existe, ya, perfecto. ¿Las zonas donde se ubican son zonas inundables? No. ¿Qué solución me corresponde? SGST, ¿no? Sistema de gravedad con tratamiento. ¿Por qué con tratamiento? Porque es superficial, ¿no? Y así, es cosa de seguir el flujograma y me va a llevar a cada una de las 7 opciones tecnológicas en agua potable. ¿Cuáles son esas opciones tecnológicas? Ya ustedes ya las conocen. La opción 1 es el sistema de gravedad con tratamiento. Tenemos acá la opción 3, que es el sistema sin tratamiento por gravedad, a través de un manantial de ladera, fondo, o también tenemos el sistema de gravedad sin tratamiento, que es a través de una galería filtrante, pozo profundo, pozo manual. Sistemas de bombeo con tratamiento a través de captaciones de bombeo. Sistemas por bombeo sin tratamiento a través de manantiales de laderas, o a través de galerías filtrantes, pozos profundos o pozos manuales. Y la opción 7, que es las opciones bajo captaciones de agua de lluvia, ¿no? Que probablemente son las opciones no tan convencionales. Y en las alternativas discretas, ya los vimos, cuáles son las opciones tecnológicas: el hoyo seco ventilado, la compostera, el tanque séptico mejorado, y como sistema complementario, el pozo de absorción, la zanja de percolación y el humedal artificial. Esto también tiene su algoritmo. También, en base a este algoritmo, yo voy a determinar qué sistema le correspondería a mi localidad. Igual, es algo que también lo vamos a discutir bastante cuando ya vamos a entrar en ingeniería del proyecto en el ámbito rural. Acá ya no hay 7 condiciones, acá son 14 condiciones, ¿no? Condiciones como disponibilidad de agua, nivel freático, si es mayor a 4 metros o no, si hay un pozo de agua para consumo humano cercano, si es una zona inundable, si hay disponibilidad de terreno, ¿no? Sobre todo para lugares con viviendas concentradas, existe la solución acá. Si el suelo es expansivo, si existe facilidad de excavación, si el suelo es fisurado, si el suelo es permeable, si existe el vaciado al depósito de excretas, si se puedan aprovechar los residuos fecales, papel blando para limpieza anal, costos de mantenimiento o aceptabilidad de la solución, ¿no? Y dependiendo de cada una de estas características, tenemos, no solamente es este algoritmo, esto se desdobla en 2 hojas, y tenemos 27 opciones tecnológicas para el ámbito rural. 27 formas de hacer proyectos para disposición sanitaria discretas. ¿Cuáles son estas 27? Bueno, las tenemos acá, no las voy a nombrar una por uno, porque de lo contrario, pues, sería muy monótono. Esta información, pues, va a ser alcanzada a ustedes, pero sobre todo estas combinaciones, o estas opciones, es el producto de diversas combinaciones. Combinaciones, por ejemplo, el primer sistema es un sistema de compostera con zona de infiltración, una compostera con pozo de absorción o zanja de perforación. La otra es un hoyo seco ventilado que está complementado con una zanja de percolación. El otro es una compostera que está con un humedal. El otro es un hoyo seco ventilado con un humedal. Y así vamos a encontrar diversos tipos de combinaciones.
del tanque séptico mejorado con una zona de filtración. También van a ver no los tanques sépticos unifamiliares, sino van a aparecer también los multifamiliares o los sistemas flotantes. Por ejemplo, ¿no? La opción 27, ¿no? Una VS del tipo compostera, del tipo flotante, familiar, con disposición de aguas grises en biojardineras, incluyendo una zona de infiltración compartida a través de varias unidades de opciones tecnológicas, ¿no? Vale decir, cuando tengo zonas concentradas, pero donde no puedo percolar el agua residual, pues puedo trabajar con composteras y puedo trabajar con humedales artificiales, ¿no? Yo tengo que evaluar cada una de las 27 opciones, y solamente en el caso de que no encajen ninguna de estas 27 opciones tecnológicas, es ahí donde yo podría pensar en trabajar con un sistema de alcantarillado, habiendo analizado cada una de estas opciones, en donde vuelvo a decir, está pensado también para poblaciones concentradas rurales. Y básicamente, yo les puedo resumir, solamente en los casos donde la población rural concentrada sea pues de 1.500, 1.800, quizás ahí sí va a ser imposible trabajar con estas opciones. Pero poblaciones rurales mucho más pequeñas, lo ideal es trabajar con estas. ¿Por qué lo ideal es trabajar con estas y no con el alcantarillado? Porque el alcantarillado finalmente llega a resumirse en una opción urbana. Y en la opción urbana, el proyecto no puede entrar hasta el interior de las viviendas. Se va a quedar en la puerta de la vivienda. Vale decir, voy a instalar mi red de alcantarillado y únicamente voy a llegar hasta mi caja domiciliaria. Hasta la puerta de tu casa te vamos a dejar tu conexión domiciliaria. Para que tú te construyas tu propio baño, tu propia ducha, tu propio inodoro, tu propio lavatorio, te instales a la conexión de agua y te instales a la conexión de alcantarillado. La característica quizás principal del ámbito rural, lamentablemente, son las condiciones económicas. Entonces, si a la población rural le aplicamos este sistema de alcantarillado, cada uno de los beneficiarios tiene que adicionalmente hacer una intervención económica, ¿no? Cada uno tiene que construir su propio baño. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hablamos en la primera lámina, o en las primeras láminas? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo no es hacer la obra. El objetivo es que la población use el servicio. Y si le vas a dar un proyecto donde le vas a dejar una caja domiciliaria en la puerta de su casa y todavía no puede utilizar el servicio, ¿y qué pasa si no tiene los recursos económicos para poder construir su baño? Finalmente no llegaste a atacar el problema. Es por eso que se opta, inclusive el sector opta que se trabajen con este tipo de opciones tecnológicas. Para eso ha sacado toda una lámina de 27 opciones, ¿no? Para que puedas buscar si en cada una de estas 27 tú vas a poder acoplarte. Bien, para ir terminando esta primera sesión, vamos a hablar de qué información tenemos que revisar antes de empezar ya nuestro expediente técnico. Recuerden, estamos en expediente técnico. Y para llegar al expediente técnico ya hemos pasado por varias etapas. Pasamos por la programación multinivel de inversiones, pasamos por la preinversión y llegamos a la etapa de inversión. Entonces yo no voy a hacer un proyecto de cero, ya hay mucha información, mucho antecedente que recolectar. ¿Y dónde está esa información? ¿Dónde están estos antecedentes? Para eso, mínimamente, porque lo ideal es que nos presenten el estudio de preinversión, que el gobierno local nos alcance ese estudio, pero por lo menos el resumen del estudio en donde nos va a decir cuáles son las alternativas que se han planteado en el proyecto, sí lo podemos revisar del banco de inversiones, ¿no? Es más, debemos de revisar cuáles son esas alternativas. ¿Por qué debemos de revisar cuáles son las alternativas? Porque en base a esas alternativas nosotros vamos a trabajar tu expediente. Vuelvo a decir, tu expediente no va a nacer de cero. Para tu expediente ya existe todo un antecedente. Entonces yo tengo que cumplir
con lo que me dijo la preinversión. La preinversión, en el mejor de los casos, me ha dado 2 a 3 alternativas. En el peor de los casos, me ha dado solo una. Pero yo tengo que trabajar con la alternativa recomendada. Obviamente, si esta alternativa recomendada no puede ser utilizada, iré a la segunda alternativa. O iré a la tercera. Pero, ¿qué pasa si mis alternativas no son concordantes con las opciones tecnológicas del sector? Por ejemplo, le aplicaron alcantarillado a la zona rural y yo sé que no se puede. Yo sé que lo que se tiene que hacer es UBS. Entonces, ya de por sí mi preinversión no me va a servir. Ya conociendo las opciones tecnológicas que existen, tanto para el ámbito urbano como para el ámbito rural, tengo que revisar si es que mi preinversión fue concordante con estas opciones tecnológicas. Y si fue concordante, voy a poder seguir adelante. Pero si no fue concordante, pues lamentablemente lo que se va a tener que hacer es cerrar este proyecto y a gestionar un nuevo código de inversión, con un nuevo proyecto, que este nuevo proyecto ya sí esté planteando las opciones que son acorde a lo que se indica en el sector, ¿no? ¿Cómo puedo verificar esto en el banco de inversiones? Esto sí es mucho más sencillo quizás de poder ubicarlo. Para eso, pues, en la página del MEF, en los aplicativos virtuales del MEF, vamos a entrar directamente a la página del MEF, propiamente, a que va... Ya, estamos en la página del MEF y vamos a buscar el sistema de, aplicaciones informáticas, donde vamos a ver consulta de inversiones. No, acá no es. El banco de inversiones, aplicaciones para operadores. Vamos a entrar a esta página de aplicaciones informáticas, en donde vamos a entrar nos van a aparecer varias opciones. Vamos a entrar a consulta de inversiones. Vamos a hacer propiamente la consulta de inversiones. Y bueno, acá vamos a poner, digamos, nos contrataron para hacer un proyecto. Por dar un ejemplo. Cualquier código estoy colocando. Le pongo el código CAPTCHA que me pide. Pongo buscar, me aparece el proyecto. Yo quiero saber cómo ha nacido este proyecto. Me voy al código único. En este caso, este proyecto ha nacido con el SNP. Sin embargo, tengo que revisar igual cuál es la alternativa de solución. Y acá me figura, ¿no?, la alternativa de solución. Y se entiende que mi proyecto tiene que trabajarse o bien con la primera alternativa o bien con la segunda. Vamos a regresar a nuestro PPT. Entonces es ahí donde nosotros vamos a buscar toda la información de nuestra preinversión. Vuelvo a decir, lo ideal es que nos remitan toda la información del gobierno local, pero si es que no nos está remitiendo, por lo menos ya le podemos dar un primer vistazo a través de las fichas, ¿no? Ahora, también tengo que tener cuidado de que mi proyecto no tenga una duplicidad, valga la redundancia, duplicidad de proyectos, ¿no? ¿Y cómo puedo saber que mi proyecto no tiene duplicidad? Igual, me voy nuevamente a las aplicaciones informáticas del MEF. No necesito, como ustedes se habrán podido dar cuenta, no necesito ningún usuario, ninguna clave para entrar a esta página.
entro nuevamente a consulta de inversiones. En este caso ya no voy a consulta de inversiones, sino voy a consulta avanzada. Y voy a ir a un distrito, cualquiera. Me voy a ir a La Libertad, departamento, provincia Otusco y distrito Otusco, digamos. Y lo que voy a hacer acá es voy a buscar todos los proyectos de este distrito. Si tengo el nombre de la localidad, lo puedo buscar acá, puedo poner el nombre de la localidad y filtro todos los proyectos de la localidad. Yo les recomiendo, como a veces entre nombre de localidades, a veces lo escribimos de una forma u otra, aquí buscamos todos los proyectos de este distrito. Le ponemos en buscar y acá nos van a aparecer todos los proyectos que hay que se han sido formulados en este distrito y tengo que revisar uno por uno si es que alguno de ellos está hablando del mismo objetivo que mi proyecto. ¿Cómo para mí es mucho más rápido buscar esto? Pues exporto toda esta información que está en este aplicativo y lo voy a exportar a un Excel y bajo un Excel ya voy a filtrar todos los proyectos que son del sector saneamiento, ¿no? Y ya con eso voy a verificar uno por uno en este distrito cuáles son de mi localidad. Es así como yo podría ubicar algún proyecto que, vuelvo a decir, esté hablando de los mismos objetivos que mi proyecto. Entonces es ahí donde existe una duplicidad. Uno de los dos se tiene que desactivar. Se entiende que no el tuyo porque lo están formulando, se entiende, ¿no? Probablemente el otro proyecto que has encontrado es un proyecto antiguo. Entonces ese proyecto tiene que cerrarse o tiene que desactivarse. Entonces eso ustedes también tienen que verificar para que no estén dentro del banco de inversiones, estén generando dos proyectos en paralelo. Y finalmente, el contenido mínimo que vamos a tener en un expediente técnico es una memoria descriptiva, un estudio topográfico, un estudio de mecánica de suelos, un estudio de fuentes de agua, acá donde voy a ver cantidad y calidad del agua, un estudio de riesgos, en donde voy a poder verificar si es que el proyecto se encuentra en algunas zonas de riesgo o necesita algunas obras de mitigación de riesgos. Tengo que presentar en todo proyecto mis documentos de libre disponibilidad de terreno, la memoria de cálculo, el presupuesto de obra, los cronogramas, las especificaciones técnicas, los planos, la resolución de aprobación del expediente técnico. Esto sobre todo cuando ustedes van a presentar este expediente de vivienda, ¿no? Porque vivienda no les va a revisar expediente. Vivienda lo que va a hacer es, va a recibir tu expediente que ya lo revisó el gobierno local, ya te aprobaron el expediente técnico a través del gobierno local, y lo que va a hacer es una verificación de cumplimiento de normativas. También tu expediente tiene que tener una resolución de aprovechamiento hídrico, estas resoluciones que te da el ALA, el instrumento de gestión ambiental, ya sea ficha técnica ambiental o certificación ambiental, certificado de inexistencia de riesgos arqueológicos, padrón de beneficiarios, documentos anexos. Acá vamos a encontrar el manual de operación y mantenimiento, panel fotográfico, documentos de la JAS, documentos de estudios de tránsito si se necesitan, estudios de caracterización de aguas residuales, estudio de cuerpo receptor, y información complementaria, quizás algunas declaraciones juradas que te va a pedir el sector. Y eso, señores, es todo lo que tenemos en esta primera sesión. Ha sido una sesión, considero yo, introductoria, pero con mucho